Hey, Dios te bendiga. Buenos días, te habla el evangelista Gary Lee en esta mañana preciosa. Estamos todavía acá en el estado de Arizona. Quiero saludar de manera muy efusiva y muy calurosa a todo el pueblo del Señor a nivel mundial. Me gustaría que me pusieras un poquito de atención en este día con respecto a un tema que es muy importante, y es un tema de los descarriados o los desbalagados en el tiempo que estamos viviendo. Yo tengo casi medio siglo sirviendo al Señor y le soy sincero, cuando yo me convertí al Señor, yo nunca pensé en cristianos descarriados, pero lamentablemente vivimos en la generación de los cristianos descarriados. Ahora, cuando yo digo cristianos descarriados, ¿a qué me refiero? Cristianos de nombre, cristianos que van a la iglesia, cristianos que están en el servicio los domingos tras domingo, participan, traen la Biblia, pero literalmente están descarriados delante de la presencia del Señor. Y vivimos en el tiempo cuando realmente la gente ya no vive ni sirve a Dios como nos manda la bendita palabra de Dios. Mire, cuando yo me entregué al Señor hace 46, casi 47 años atrás, recuerdo vívidamente que los que estábamos entregados en la iglesia éramos apasionados, estábamos enamorados de Jesucristo, estábamos siempre consagrándonos cada día más y más, buscando más una cercanía al Señor. Había ayuno, oración, consagración, vigilias o veladas de oración. Era un tiempo especial, un tiempo extraordinario, inolvidable. Yo tengo remembranzas de esa época de mi vida. Yo dije los otros días predicando que mi generación era mucho mejor que la generación de ahora. Pero veamos cómo se encuentra la iglesia de hoy. Es una iglesia no igual que la de años atrás. Es una iglesia fría, una iglesia inerte, una iglesia invadida de mundanalidad, una iglesia literalmente que apenas sirve al Señor. Mire, cuando yo me convertí en la iglesia nuestra, habían servicios 7 días a la semana. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo me sigo gozando. ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Pero era un tiempo diferente. Me acuerdo esos coritos que se cantaban. Y aquí se ayuna y aquí se ora. Se alaba a Dios a toda hora. Óigame, esos coritos eran una realidad. Eran coritos que revelaban y decían y hablaban de la vida nuestra en aquel tiempo, en aquel entonces. Decir somos de la senda antigua es una realidad. Somos de la generación pasada. Somos de la vieja guardia, de la escuela original. Amén, al menos así pienso yo, hermano, y la palabra del Señor es muy clara con respecto a los que servimos al Señor. Cristianos que somos cristianos tradicionales, clásicos, pentecostales, buscando al Señor en todo momento. Recuerdo que por lo menos una vez a la semana el pastor predicaba y decía que tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y bueno, ¿qué dice la palabra? Jesús mismo dijo: mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Escúchame bien, en este día de hoy, estamos a 7 de noviembre del 2018 y les estoy hablando acá desde el estado de Arizona, acá en Estados Unidos. Usted que está en Argentina, en Paraguay, tal vez Colombia, México, Honduras, Nicaragua, Francia, Suecia, Australia, cualquier esquina del mundo. Una generación de cristianos desbalagados, generación de cristianos descarriados es lo que tenemos hoy. Una generación de cristianos que no tienen convicción, que no tienen coraje, que no son celosos a la obra. Una generación de cristianos que no defienden la doctrina cristiana, que no defienden la fe del evangelio. Vaya, ¿qué es evangelio? Evangelio son buenas nuevas. El mismo reformador protestante 500 años atrás, Martín Lutero, decía que el evangelio es el fundamento de toda doctrina de Jesucristo. La palabra de Dios ya no se defiende como años atrás se defendía. Escuchen los predicadores de hoy en día. No todos, pero una mayoría de ellos. ¿Qué predican? Motivación. Te traen muchos cuentos, historias, testimonios. De hecho, hay una gran parte de la iglesia que vive de los testimonios. Los testimonios son buenos, son maravillosos, estimulan, ayudan, bendicen a una persona. Uno está compartiendo el testimonio, como así por ejemplo el testimonio del apóstol Pablo, su conversión. Pero la palabra de Dios, nada lo puede sustituir, nada puede reemplazar la poderosa predicación de la palabra de Dios. Y hoy en día están contados los predicadores
que predican la palabra completa. Cuando yo digo predicar la palabra, Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo bautiza en fuego y Espíritu Santo, Jesucristo viene otra vez. Eso ya no se predica. Y yo nací, me convertí en ese ambiente, en esa generación. Pero hoy tenemos una generación de cristianos que están dentro de la iglesia, de nombre cristianos, se autodenominan cristianos, se llaman cristianos, se pegan puños en el pecho diciendo soy cristiano, y sin embargo durante la semana afuera de la iglesia fuman como los impíos, toman bebidas alcohólicas como los impíos, hablan groserías como los impíos, viven igual que los impíos. Son personas que aparentemente lo que hicieron fue adherir a su itinerario un tiempo para ir a la iglesia en la semana, o tal vez fueron criados en el evangelio, los papás los trajeron, pero también estoy seguro que sus padres eran de otra generación. Y vea cómo ha cambiado la iglesia. Ha habido una evolución, ¿no? Ha habido una, como podríamos llamar, no sé si una metamorfosis sería la palabra correcta, propicia, pero ha habido un cambio fuerte, increíble. Ha habido un giro total en cómo se debe servir al Señor. En mi humilde apreciación, y yo soy de la generación antigua, los cristianos del ayer, los cristianos del antaño, éramos cristianos rendidos, integrados, íntegros, amantes del Señor, enamorados de Jesucristo, apasionados por la obra del Señor, constantemente escudriñando la Escritura, leyendo la palabra de Dios, sacando el jugo de la Biblia, aleluya, doblando rodillas. Óigame, yo recuerdo los servicios de oración, no eran de 20 minutos, eran de horas y horas clamando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansate en el Señor, tus penas y ansiedad. Orando, bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Orando, la oración es la espina dorsal de todo cristiano. La oración, el ayuno, el sacrificio vivo, como decía el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Las vigilias, las veladas de oración. Jesús le dijo a sus discípulos que no podían orar ni una hora. Tenemos que vigilar, orar. ¿No dice la palabra del Señor maravillosa y exquisitamente que tenemos que velar y orar en todo momento? ¿Y dónde ha quedado el fuego del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué muchas iglesias ya no tienen el fuego de Dios, la manifestación de Dios? Porque están descarriadas. Denominaciones enteras están descarriadas. Escúcheme bien, una generación de cristianos descarriados es lo que existe hoy en día. Pensar que las grandes denominaciones protestantes han abrazado terribles abominaciones, eso es insólito, eso es inaudito. Pensar que, por ejemplo, la iglesia episcopal, la presbiteriana, la anglicana, la luterana, ya han aprobado del matrimonio homosexual y están casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ese es el mundo en que vivimos hoy en día, la nueva ideología de género. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, y en las iglesias estamos hablando de protestantes. Alguien dijo por ahí que si Martín Lutero resucitara, se volvería a morir a ver cómo está la iglesia que lleva su nombre, la iglesia luterana. Y mire cómo están los grandes grupos, los metodistas y aún nuestras grandes iglesias pentecostales o pentecosteses, como las asambleas de Dios, como la iglesia de Dios, como la Santa Pentecostés, como la cuadrangular, y muchas otras grandes iglesias que comenzaron bajo el fuego y la candela y la llama y el poder del Espíritu Santo, hoy están vacías. Ni siquiera se siente la bendición de Dios que fluye por esas obras, aleluya. ¿Por qué? Porque se ha metido, número uno, se ha metido el mundo. Número dos, se ha metido el humanismo secular. Número tres, se ha metido totalmente las doctrinas diabólicas, la hipergracia, el ecumenismo, el politeísmo, el panteísmo. Todo esto se ha metido en la iglesia. Todo esto es parte de hoy de, lamentablemente, la iglesia moderna.
La iglesia moderna hoy ha caído en una gran, terrible apostasía, tan grande y tan terrible apostasía que me faltarían palabras para poder escribir en forma adecuada. Una generación de cristianos descarriados. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo como nunca he entendido en estos últimos días, después de casi medio siglo sirviendo al Señor, lo que dice la palabra de Dios. En esa cita que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¡Wow! Caramba, me toca el corazón de verdad. Le comparto con toda mi alma y con total sinceridad. Soy cándido y franco con ustedes en esta mañana, como lo he sido siempre. Y yo les he dicho a ustedes que hay dos cosas en mi vida que siempre han sido muy expuestas. Es la transparencia de mi vida y mi ministerio. Y número dos, la integridad. He vivido para la gloria del Señor. No soy perfecto, pero he vivido una vida de transparencia y he tratado de ser lo más íntegro posible para el Señor. Y mire, estamos en este tiempo tan terrible como cuando Dios exige integridad y exige transparencia. Que seamos honestos con nosotros mismos, pero sobre todo con Dios y con el pueblo también. Una generación de cristianos descarriados, desbalagados, apartados. La iglesia está en el mundo. Mire, yo tenía, algunos ya no son ni siquiera mis amigos, los amo en el Señor, pero caminábamos juntos. Pero como dice la palabra, podrán caminar juntos si no están de acuerdo. Vea la iglesia como está hoy en día. Hay un montón de congregaciones y de denominaciones que se enfocan más en los placeres, en los eventos que son carnales, deportivos y que son efímeros, pasajeros, que en los eventos eternos. Son pocas las iglesias que ya celebran servicio de oración. Son pocas las iglesias que llevan a la congregación completa a un ayuno general. ¿Dónde quedaron los ayunos generales? ¿Dónde quedó el servicio de la oración donde la gente llega para orar nada más? No devocional, no música, no testimonios, oración. Que cuando llegue el pueblo a la iglesia, al santuario, solamente esté orando, clamando, gimiendo, buscando al Señor. Hay que buscar a Jehová, decía el profeta Isaías, 745 años antes de Cristo. Hay que buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Son los últimos días. Y escúchame bien lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 24. Satanás engañaría, si es posible, aún a los escogidos de Dios. Usted que está mirándome en este momento en Honduras, Paraguay, tal vez está en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, tal vez en Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, tal vez está en el continente europeo, en Japón, en Australia. Escúcheme bien en este momento, porque mucha gente nos sigue también desde Israel, del norte de África, del continente africano tenemos mucha gente que nos escribe, de Turquía, de muchas partes del mundo. Tal vez tú me estás viendo y hace mucho que te enfriaste, hace mucho que has caído en la calidad de descarriado, de desbalagado. Hay tiempo todavía para volver, para regresar, para retornar a los caminos de Dios. ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis? Mejor que seamos fríos o calientes, pero a los tibios los vomitará Jehová de su boca. Tú deberías de ser como la iglesia de la Filadelfia, no la Laodicea. Pero hoy estamos en la generación de la iglesia de la Laodicea, una iglesia tibia, mundana, carnal, una iglesia que está atada al mundo, conectada con el mundo, vinculada con el mundo. Vea los cantantes que años atrás eran adoradores de Dios, ahora son negociantes, ahora solamente son artistas y vienen para dar un show, para exhibirse. Había un cantante, lo hay todavía, no voy a mencionar su nombre, muy conocido por cierto, en el área de la Florida, que llegó a la iglesia de un amigo mío y le pidió $2,500 por una noche, aparte del avión y hotel de primera clase y quién sabe qué, y cantó 6 cantos, seis cantos hermosos. Dios lo usa, canta precioso el hombre. Y cuando el pueblo se gozó, le dijo el pastor, cántenos un canto más. Le dijo él, no, el acuerdo eran 2,500 por 6 cantos. Si quieres que te cante 1 o 2 más, te canto 2 más por $500 más. Estos son adoradores de Dios.
Y hace muchos años, recuerdo yo, en el área de Dallas, Texas, estaba yo predicando en la iglesia Templo de Alabanza con mi gran amigo en aquel tiempo, Sergio Sandoval, que Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre, los saludamos. Llegó un cantante conocido también que ya se fue con el Señor, que en paz descanse, no voy a mencionar su nombre tampoco, pero me acuerdo que llegó y cuando vio ese montón de gente, porque él había sido invitado a adorar a Dios y venía a adorar a Dios, pero cuando llegó él no pensaba que iba a haber tanta gente y se encerró en un cuarto y dijo, si no me pagan esta cantidad de dinero, no canto. Óigame, ¿qué pasa con estos tipos? No son adoradores, son negociantes. ¿Ah? Y la gente cuestiona muchas veces que si yo cobro. Yo jamás he cobrado, jamás he tenido tarifas para predicar la palabra. Y mi posición, mi postura es muy clara y ha sido igual siempre en casi medio siglo sirviendo al Señor. Desde la noche del jueves de la tercera semana de febrero del año 1972, que entregué mi corazón a Jesucristo, que tuve una experiencia personal con Dios, que el Señor me salvó y me limpió con su sangre y me llenó con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Desde esa preciosa e inolvidable noche que mi vida cambió para siempre. Y esa noche el Señor me llamó a predicar su palabra. Siempre hemos caminado buscando al Señor, honrando al Señor y dándole toda la gloria y la honra a Dios. Y esa es otra cosa, una generación de cristianos descarriados. Hoy tenemos cristianos descarriados que no le dan la gloria a Dios. Están dándole la gloria a los hombres, a los hombres. Tenemos demasiados cristianos que lo que hacen es que miran a los hombres cuando deberían de mirar a Dios. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, es decir, en Jesús. Pero tenemos el tiempo, estamos viviendo en la generación, en la época de la glorificación de las personalidades, donde la gente solamente miran a los hombres. Fulano, mangano, ese es el gran apóstol, el gran profeta, el gran reverendo, el gran doctor, el ungido, el patriarca. Y los tenemos en Centroamérica y en Sudamérica y en África. Y vine de África en un avión cargado con un montón de unción y no sé qué cosa. Y la gente cuando llegan al aeropuerto, este fulano, lo tienen que recibir los niños con flores. Hay uno que está así. Hay uno que está así en África, que cuando llega a un lugar, tiene que tener niños allí para entregarle flores. Óigame, a Jesús, el dueño del universo, el creador de los cielos y la tierra, el rey de reyes y señor de señores, cuando entró la única vez en primera clase a Jerusalén, entró sobre un pollino, un asno, y le dijeron, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Qué tiempos tan distintos vivimos, qué época tan diferente. Ustedes que me están viendo en Ecuador, México, tal vez están en Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela, cualquier lugar del mundo, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana o Puerto Rico, las islas del Caribe. Es tiempo de regresar a nuestra generación de antes, donde se amaba a Dios, se buscaba a Dios y se daba toda la gloria a Dios. Una generación de cristianos descarriados que ya no gimen, ya no claman, ya no lloran, ya no buscan, ya no adoran a Dios. Jesús decía, mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está pidiendo una iglesia que le ame, que le ponga a Él primer lugar, que le dé a Él el primer lugar. La iglesia de hoy no es la misma iglesia que yo conocí hace casi medio siglo atrás. Y a medida que el tiempo va pasando, la iglesia se va descarriando más y más. Vivimos en el tiempo de la gran apostasía, de los cristianos descarriados, desbalagados, apartados, fríos, renuentes. Cristianos que no están caminando como deberían caminar con Dios. Ustedes que me están viendo en este momento saben que lo que les estoy diciendo es palabra de Dios. La Biblia dice que en estos últimos días esto es precisamente lo que veríamos. El amor de muchos se enfriaría. Ve el bochinche que existe en las redes sociales de la gente que solamente se dedica a andar difamando, calumniando. Y cristianos que no tienen conocimiento bíblico y mucho menos no tienen discernimiento del Espíritu.
le ponen atención o pierden el tiempo que es tan importante para bendecir y adorar a Dios, buscando esa información, esa falsedad, deleitándose, entreteniéndose, cristianos en las congregaciones comiéndose unos a otros. ¿A dónde hemos llegado? La rivalidad que existe entre los ministerios hoy en día, que el mío es más grande que el tuyo, que mi iglesia es más poderosa que la tuya. Ese es el tiempo que vivimos, que yo tengo un mensaje que Dios me dice, sabe qué, y esto y lo otro. No, ¿dónde quedó la humildad y la sencillez? Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz y descanso para vuestras almas. La iglesia primitiva fue una iglesia que dejó una marca. La iglesia primitiva dejó un legado, dejó huella, dejó ejemplo. Era una iglesia abnegada, esforzada, sacrificada, entregada, rendida, íntegra, que caminó con Dios, que honró a Dios y pagó el precio. Y en medio de una terrible persecución que no tiene nombre, los primeros 245 años de la iglesia cristiana en aquellos tiempos fue perseguida por la gran maquinaria del Imperio Romano y por los falsos y los herejes y los judíos y tantas otras fuerzas, y el mismo infierno que vino contra la iglesia, el mismo infierno, aleluya, que venía al frente, el mismo Satanás. Pero como dice la palabra maravillosamente, ni aun las puertas del infierno jamás podrán prevalecer en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que fue comprada a precio de sangre. Usted que me está viendo en este momento, ¿eres un cristiano de los de ayer o eres uno de los de la generación de los descarriados? Hay que volver a Dios, hay que buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Hay que buscarlo de todo corazón. Los tiempos son peligrosos, los tiempos son terribles. Y como dice la palabra en Hebreos capítulo 2 y versículo 3, ¿y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Que mucha gente descuida su salvación. No pierdas la salvación, peléala, cultívala, presérvala. Busca a Dios de día y de noche, clamando y gimiendo. Métete con el Señor. En este momento es tiempo de pensar bien. Generación de cristianos descarriados, ¿eres tú uno de ellos? Que has caído en la apostasía, en la frialdad, en la anemia espiritual. Anemia espiritual. Eso estoy diciendo, anemia espiritual. Y te dice, hermano Galilí, ¿pero qué es anemia espiritual? Anemia espiritual es cristianos anémicos, flacos en el espíritu, que ya no oran, que ya no ayunan, que ya no se consagran y jamás leen la palabra de Dios. Son cristianos que se están muriendo de hambre, anémicos. Necesitas la vitamina de la palabra. Necesitas hacerte robusto otra vez, solamente buscando a Dios de todo corazón. Los incontables de ustedes compartan esta reflexión. Tenemos una generación hoy de cristianos descarriados. Estamos en los últimos días, días finales, días peligrosos. Busquemos a Jehová mientras puede ser hallado. La apostasía, el engaño. La iglesia está más dividida que nunca. La iglesia se comen unos a otros. Chismes, bochinches. Óigame, yo recuerdo cuando no habían redes sociales. No había celulares, computadoras. La vida era más simple, más sencilla, menos complicada. Pero cómo buscábamos a Dios. Sabíamos que el martes en la noche nos encontramos en el santuario a las 7 de la noche para buscar a Dios toda la noche. Era otro tiempo. Ahora la gente ni siquiera va a la iglesia. No, yo tengo el servicio a través de mi celular, mi computadora, en la televisión. Yo me conecto desde mi casa en mis pijamas con un café. No es lo mismo, dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es tiempo de buscar a Dios,
tiempo de buscar a Dios. Dios nos ayude. Y las cosas van a ir de mal en peor. ¿Ah? Cristianos que aman el mundo, cristianos haraganes, cristianos criacayos en las sentaderas, domingueros, cristianos fríos, inertes, cristianos mundanos, cristianos que parece que no han nacido de nuevo. ¿Y por qué no decirlo? No han nacido de nuevo. Porque una persona que ha nacido de nuevo da frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que ha nacido de nuevo cambia, su vida es diferente. Y el Espíritu de Dios da testimonio a vuestro espíritu que ha habido un cambio. Una persona que ha nacido de nuevo ama a su prójimo, no solamente a su hermano, a su enemigo. Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28. Jesús dijo: a vosotros que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Pero si no podemos amar a los hermanos de la iglesia, ¿a qué hora van a amar a sus enemigos? Los últimos días. Estamos en tiempos terribles, peligrosos. Busquemos a Dios. Repito, reitero por tercera, cuarta o quinta vez: hay que buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Una generación de cristianos descarriados es los que estamos enfrentando hoy en día. ¿Eres un cristiano verdadero o un cristiano descarriado? ¿Eres de la iglesia de la Laodicea o eres de la iglesia de la Filadelfia? Hay que buscar a Jehová, hay que clamar a Dios. En este momento hay muchos de ustedes que Dios está hablando y usted dice: hermano Gary, yo nunca pensé que este mensaje me caería. ¿Te está cayendo aquí? Mucha gente me escribe y dice: hermano Gary Lee, yo no sé cómo usted llega a mi teléfono. Bueno, yo tampoco lo entiendo muy bien. Hemos investigado, los asesores míos, el asunto del algoritmo y los mensajes y los temas y cómo llegan a todo el mundo, porque para la gloria del Señor, y lo digo humildemente, nosotros hemos compartido la palabra con millones de personas. Hemos tenido posteos que han llegado a 70 millones de personas y hemos compartido, y eso no es nada a una persona o a millones, a quien sea. Lo importante es que la palabra está llegando, la palabra, el mensaje de Dios. Y aquí no importa, Gary Lee, no importa nada, ningún ministro, aquí importa que usted reciba la palabra. Es lo importante, que usted reciba el mensaje de Dios, porque el Señor está hablándole hoy a la iglesia. Está hablando hoy como nunca a la iglesia. Y está llegando esta palabra para muchos que están descarriados, fríos, renuentes. Regresa a Cristo. Ven otra vez al Señor. En esta mañana de hoy, miércoles 7 de noviembre 2018, sé que Dios te está hablando y Dios te está diciendo: hijito, vuelve a mí. Así como la historia del hijo pródigo, el padre esperaba todos los días a la orilla del camino para que su hijo regresara. El Padre Dios, Dios poderoso, está esperando que tú regreses. Regresa, ven a Él. Has comido algarrobas, te has hundido en el pecado, te fuiste al mundo, te perdiste, te descarriaste. Regresa, regresa a Él, que Él te está esperando con los brazos abiertos. Y me gustaría orar por ti en este momento, si tú me lo permites. Usted que está en la oficina, tal vez toma 2 minutos, vete a un lugar donde estés solo. Estás manejando un carro, detén el carro tantito para llorar por ti. Dios tiene una palabra para ti, déjame orar por ti. Donde quiera que te encuentres, en la casa, en cualquier lugar de Latinoamérica o el mundo entero, vamos a orar. Señor amado, repite conmigo esta oración. Señor amado, toca mi corazón, toca mi vida. Quiero buscarte, quiero amarte, quiero servirte, quiero que perdones mis pecados, quiero regresar a ti, quiero ser fiel a ti, en el nombre de Jesús. Por mucho tiempo estuve apartado, estuve lejos, pero hoy regreso a ti. Quiero volver a ser fiel. Lléname del Espíritu Santo, tócame con tu presencia y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Dios te bendiga. Vamos a orar mucho por ti. Padre, toca el corazón de ese pueblo.
los miles y miles y miles que están viendo a través del mundo entero. Tócalos, restáuralos, renuévalos. Y de nuevo, Padre, que puedan ser fieles a ti. En el nombre de Jesús. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte esta palabra, esta reflexión con alguien en el día de hoy. Bendiciones. Shalom.